Ya me habían mandado antes a Washington, D.C. para ver si podíamos adaptar algunas cosas. Teníamos en ese tiempo como 60 camas. A nosotros a las 10 de la noche nos quitaban la luz. No fui testigo, participé. No nos íbamos del hospital sin darle un masajito al paciente. Y de allí pues ya nos hicimos novios y nos casamos y fuimos felices por 62 años casados. Teníamos que transmitirle a través de que Dios nos ayudaba para hacerlo y el paciente quedaba satisfecho para poder ir tranquilo a la cirugía que le correspondía en esa mañana. Como que no tuviese que responder a su familia, pero ella estaba en el hospital, así que por eso puedo decir, se entregaba, se olvidaba de todo lo demás. Dice ella que cuando despachó al último paciente y miró todas las camas vacías, pues le dio sentimiento y se puso a llorar. Le diría que al entrar al hospital dejen todos sus problemas en casa y que se concentren con los pacientes. Me gustaría que me recordaran como una persona. Yo vengo de una familia muy humilde, hija de una madre viuda con 8 hijos, pero siempre fiel al Señor y nos enseñó a cada uno el camino de la verdad. Nací en Nicaragua. Desde muy joven oía de Montemorelos, que era una ciudad muy pintoresca, rodeada de montañas, que casi en cada casa había un árbol de naranja, que era la capital naranjera, que la gente aquí en vez de tomar agua tomaba jugo de naranja, y que había un hospital y una escuela de enfermería. Entonces a mí me despertó el interés de conocer Montemorelos, pero no tenía los medios. Entonces me puse a colportar. Y colportando, todavía no tenía noción de que iba a estudiar, pero me puse a colportar para venir a Montemorelos, conocer la escuela y el hospital. Entonces encontraba en las casas tal vez el jefe de la familia, el padre, en una cama muy afiebrado. La madre que tal vez había tenido una operación, había que cambiarle el apósito. Un recién nacido que necesitaba un bañito, arreglarlo. Y yo quería ayudar, tenía mucho deseo de hacer algo por ellos, pero no tenía ninguna noción de cómo hacerlo, más bien me daba temor tratar de hacer algo. Pero yo oré al Señor y le dije, Señor, si tú me permites ir a Montemorelos, yo quiero estudiar enfermería para cuidar a los enfermos. No me gusta la docencia, pero sí me gustaría estar siempre al lado de la cama de los pacientes. Y gracias a Dios el Señor me concedió venir a Montemorelos. ¿Cómo recuerdas tus días como estudiante en el hospital? Lo recuerdo con mucho amor y gratitud porque éramos muy poquitos, pero todos éramos como una familia, nos amábamos y cooperábamos. Y allí empezamos a tratar a los enfermos. Pues casi desde que empezamos con las clases, empezábamos a cuidar a los enfermos. En aquel tiempo había muy poco personal, aunque el hospital estaba iniciando, pero había necesidades de muchas cosas. Entonces, ya pronto cuidamos, los maestros que venían de los Estados Unidos, muchos ya eran jubilados, y nos daban clase en la mañana y en la tarde ya íbamos al hospital a practicar lo que habíamos, la teoría que habíamos visto en clases. ¿Cómo era un día típico en el hospital? Pues llegaba temprano, muy temprano, para ver cómo estaban los pacientes, aún siendo
siendo jefa de enfermera, quería saber cómo estaban los pacientes y poder informar a los médicos cómo habían pasado, porque como había poco personal, pues yo ya sabía al entregar turno yo había estado presente ahí y de allí pasaba a la oficina para hacer las actividades de docencia, como preparar horarios y estadística, cuántos pacientes vieron los médicos durante el día, actuar libros de procedimiento. Y si faltaba alguna enfermera, pues yo también, siendo jefa de enfermeras, tenía que ir a atender al consultorio a algún médico. Y viendo, pues me di cuenta cómo Dios bendijo el lugar y iba creciendo. Teníamos en ese tiempo como 60 camas, como el hospital quedaba a borde de la carretera, pues a veces teníamos las 60 camas ocupadas y había muy poco personal. Entonces yo inicié que era pues necesario tener enfermeras auxiliares. Inicié unas clases de primeros auxilios para preparar a personas básicas. Y en ese tiempo pues habían varias muchachas que querían llegar a ser enfermeras. Yo busqué entre los maestros para que les dieran las clases de primeros auxilios. Entre ellas estaba Nidia Porras, que ella desde que estaba en prepa, pues tomó esa clase de primeros auxilios y nos ayudaban pues a bañar a los pacientes, a levantarlos, a voltearlos, llevarlos a caminar. Y Nidia Porras siempre trató a los pacientes con mucho cariño, mucho interés, y fue de gran ayuda para mí, porque para mí era mucha responsabilidad hacer el horario con tantos pacientes y poco personal. Pero con esa clase de primeros auxilios, pues salieron varias enfermeras. Y Nidia llegó a ser una buena enfermera, una gran ayuda, y ella me escogió a mí como madrina, así que yo fui su madrina y le puse la cofia. Después ella llegó a ser pues también de docencia en el hospital. Fue de gran ayuda. Entonces también Araceli Quiroz, y ella ya quería ser docente. Y sí llegó a ser jefa de enfermera después. Y otra que me ayudó mucho fue Lidia Ruiz. Lidia Ruiz venía, ella era peruana, me ayudaba mucho porque cuando faltaba una persona, ella siempre estaba lista para doblar turno, suplirla. Y yo aprendí también mucho de ella. Bueno, como ella era esposa ya de un pastor, ella al estar bañando a los pacientes siempre le estaba dando estudios bíblicos. Y algunas personas llegaron a ir a la iglesia por medio de líderes. Y Ruth González también. Ruth González ya tenía el don también de la docencia. Ella también me ayudaba, a veces hasta me suplía a mí cuando yo tenía una necesidad o día libre. Ella ocupaba mi lugar. ¿Qué desafíos se enfrentaba en el hospital? Pues había muchos desafíos porque todo principio pues es difícil y carecíamos de muchas cosas. No teníamos la técnica que ahora hay. A nosotros a las 10 de la noche nos quitaban la luz y andábamos como Florencia Nightingale con un quinqué o lámparas de mano. Íbamos a ver el cuentagotas o estaba pasando sangre, estábamos con el reloj viendo si estaba pasando bien, en cuánto tiempo debía de pasar. Pues los pañales los mandábamos a lavar a la lavandería. Las jeringas eran unas jeringas de vidrio que las servíamos. Cuando había cirugía las mandábamos al autoclave. Y no teníamos agua caliente, siempre teníamos
parrilla donde poníamos una olla grande y siempre veíamos que tuviera agua para poder dar baño de esponja a los pacientes. No usé las lámparas de gasolina o algo que ella usara, pero sí usamos las jeringas. Y nosotros pues éramos los que teníamos, así que las cuidábamos mucho porque la aguja inclusive se tenía que volver a esterilizar. Y había momentos en que ya mostraba que había perdido el filo que tiene para entrar suavemente. Pero nos enseñaba Lidiecita y aprendimos cómo saber que la aguja ya no funcionaba antes de lastimar al paciente. Así que el cuidado, el estar lista la cajita para mandarla a esterilizar con las jeringas, el lavado que tenía que ser con cuidado, sí tomaba tiempo extra para nosotros, pero nunca sentimos que era una carga extra o algo. Claro, es muy bonito ahora que tenemos las desechables, pero esos tiempos los vivimos contentas, o sea, no teníamos sentimientos de molestia por eso. Quizás por el ejemplo que nos daban nuestras maestras y nuestras supervisoras, que ellas mostraban un espíritu que todo lo hacíamos tranquilamente. Era algo que era del momento y era para servir. Y para eso fuimos formadas, para servir. Ahora pues veo que el hospital pues tiene jeringas desechables, pañales desechables, aún ropa, sábanas en emergencia desechables. Pues tiene una técnica moderna. En aquel tiempo no teníamos teléfonos, no teníamos celulares como ahora hay. Pues Lidiecita ya tenía varios años trabajando en esas circunstancias, pero sí, había muchas cosas que no existían que hubiesen hecho el trabajo más fácil. Una de ellas era calentar agua para bañar a los pacientes y cargarla de donde la calentábamos hasta el cuarto, y que no se fuera a enfriar, perdón. Entonces, pero ella siempre tenía una actitud de contentamiento, o sea, nunca estaba incómoda, molesta, y eso nos ayudó a nosotros, nos enseñó que jamás nos pusimos, ¡ay, qué pereza calentar el agua! No, lo hacíamos con gusto. Me gustaba mucho porque desde las aulas, los alumnos aprendían cuando no se podían ir a sus cuartos hasta que dejaban en las noches al paciente cómodo, con una frotación de alcohol en la espalda, un masajito y una oración. Bueno, realmente nuestra costumbre siempre fue darle al paciente el mejor confort antes de ir a dormir. Cuando ya lo teníamos todo preparado, ya le dábamos un masaje con talco. Si la paciente no deseaba talco, le poníamos aceitito. De ahí tenía que ser un masaje suave. Después de que ya se le daba el masaje, se le continuaba con una oración para que ellos pudieran terminar. No fui testigo, participé. Nosotros no nos íbamos del hospital sin darle un masajito al paciente. No lo hacíamos con aceitito, al principio hacíamos con polvos, pero después lo hicimos con aceitito. Y los pacientes sentían que era como algo extra que se recibía, y le comentaban cuando llegaban algunos otros visitantes o algo, es que hasta nos dan un masaje, como que fuese algo, para nosotros era algo normal, el hecho de relajarlo, a que él se sintiera cómodo. Y al final, como se da la parte final, que es con la yema de los dedos, ellos sentían un relajamiento y muchas veces hasta ya casi se dormían. Hacíamos la oración y ya nos íbamos. Para nosotros ha sido muy satisfactorio porque había pacientes que cuando por alguna razón no se le hizo a alguna compañera esta actividad, ellos decían, no me hicieron el masaje, no oraron conmigo. Entonces para nosotros teníamos que estar pendientes de que todo se hiciera y que se hiciera de la mejor forma para que ellos pudieran estar satisfechos del servicio que se les daba en ese lugar. Un enfermo encamado pues nunca se va a negar a que oren por él para su mejoría, pero ya era una costumbre. Y una noche haciendo una ronda,
encontramos que una paciente estaba despierto como a 1:30. Entonces lo saludamos, ¿qué le pasa? ¿Necesita algo? ¿Tiene dolor? No, dice, estoy bien, nomás estoy esperando que la enfermera me venga a hacer la oración. Esa enfermera yo creo que era alguna estudiante o le daba pena y no había orado, pero las oraciones siempre quedaban grabadas en la mente de los familiares o del paciente. Sí, es algo que forma parte de mi vida, o sea, porque personalmente viví muchas experiencias relacionadas con la importante para los pacientes, o lo consideraban así en un momento, que era que oráramos con ellos. Personalmente también recuerdo que ya me había salido del hospital y no había orado con el paciente y me regresé, porque teníamos tan presente como si no lo habíamos encomendado a Dios ese momento antes de salir. Y si pasaba algo. Teníamos un paciente en el hospital antiguo que él esperaba siempre que oraran con él. Si por alguna razón no habían ido, él iba y me decía, señorita Porras, no han orado conmigo. Nosotros vamos. Y a él, ¿qué le gustaba que oráramos? Solo el Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque él era un sacerdote que estaba recluido ahí en el hospital. Recuerdo el cuarto y todos los detalles, él era muy especial y siempre nos pedía que solo el Padre Nuestro dijéramos con él. Ninguna oración emitida por los deseos de nuestro, no, solo el Padre Nuestro. Y eso hacíamos siempre, cuando él no lo solicitaba, porque no lo había hecho la persona que había estado con él, entonces íbamos y orábamos con él, el Padre Nuestro. Era algo que nos habían inculcado y es algo que hiciera la última noche. Así que los pacientes, aunque se iban, a mí me escribieron varias veces que les escribiera las oraciones que hacíamos. Pero no podíamos escribirlas, o sea, sí podíamos mencionar ciertas cosas, pero era algo que salía en el momento que uno estaba orando. Pero la oración, para el momento de hacer la oración junto con el masajito que dábamos a la fricción en la espalda y eso, era algo muy especial para los pacientes y para nosotros era un deber muy importante. La verdad es que en algún momento los pacientes, si no se les había dado el masaje, iban y nos decían, no me han dado el masaje. Entonces ya la que escuchaba la queja, vamos a decir así, era la responsable de ir y realizar el trabajo. No esperábamos si era una o la otra, sino en ese momento tomamos la disposición de ir y dar el masaje a la persona que lo estaba requiriendo en ese momento. Cuando un paciente venía posquirúrgico, nosotros calentábamos esa cama poniendo bolsas con agua caliente, de las bolsas antiguas que se usaban, porque no teníamos cobijas eléctricas. Entonces poníamos bolsas para darle ese confort. Siempre pensando, lo que yo no quiero para mí, tampoco lo quiero para los pacientes. Así que nunca sentimos qué pereza, qué carga, que nosotros no estudiamos para esto, para cargar, para hacer. Era parte del servicio, así nos formamos, así nos formaron ellas. En los primeros años del hospital, una avioneta misionera era el único enlace con las comunidades más remotas de la sierra. Así llegaba la atención médica donde nadie más podía llegar. Esto es lo que Lidia recuerda de aquellas misiones. Médicos que eran pilotos, habían una avioneta. Entonces no había mucha medio de transporte ni mucha comunicación. Los teléfonos que tenían yo creo, venían de la Segunda Guerra Mundial porque estaban empotrados en la pared. Y para llamar, tal vez los doctores estaban en su casa y necesitábamos que llegaran al hospital. Entonces decían que el doctor busca dos vueltas, que tenían una manija del teléfono. O el doctor Fisher, otra, y así era como nos comunicábamos. Los alcaldes de los alrededores llamaban por radio cuando había algún enfermo que no podía ser atendido allí en una montaña, que fuera la avioneta. Entonces iban se turnaban las estudiantes, pero siempre me preferían a mí porque siempre fui chiquita y pesaba muy poquito.
Y si yo iba, pues el paciente venía más cómodo, podíamos improvisar una camilla o venir algún familiar. Y así que era una avioneta misionera que iba y traía pacientes. Traía pacientes muy graves y gracias a Dios regresaban a sus casas muy bien, muy agradecidos, sanados físicamente y un corazón nuevo. Y la avioneta, pues, cuando llamaban, pues en Rayones, Galeana y Barrilla, esos alrededores, en aquel tiempo no habían pistas para aterrizar. Pero los pilotos eran muy aventados, podemos decir, porque decían, pues no hay pista para aterrizar, pero mande, le decían al alcalde, mande a algunos hombres que quiten las piedras más grandes para que pueda, ahí vamos a aterrizar. Y así muchas veces aterrizábamos en una parcela o cerca, ahí en la orilla del río. Y como era una novedad ahí en aquellos años que llegara una avioneta, pues se juntaba muchísima gente. A los estudiantes de teología se les pedía que los fines de semana salieran a hacer obra misionera. Y muchos iban a las montañas y ellos preferían llevar a una estudiante o a una maestra, a una enfermera, para que les ayudara con los niños mientras ellos predicaban. Entonces allí yo ya conocía a un joven que entonces nos gustábamos, pero no éramos novios. Entonces a él le tocaba ir a Rayones. Y entonces él preguntó en el hospital quién era la señorita Rayos. Y ya le dijeron dónde tenía la oficina. Y ya llegó, me saludó y nomás nos mirábamos porque nos gustábamos, pero hasta ahí. Entonces me pidió un favor, que le hiciera un favor, que le consiguiera una estudiante o una enfermera, porque era difícil, pues, para que muchas no querían ir a las montañas, pasar allá todo el día o el fin de semana, o conseguir permiso de la preceptora, tenían que pedir permiso de los padres. Pero entonces me dijo que yo le podía aconsejar quién podía ir. Entonces yo les decía, sí, yo le voy a conseguir una. Pero yo en mi mente decía, yo no voy a buscar, yo voy a ir. Entonces fuimos ese sábado. Y ya seguimos yendo cada sábado. A los teólogos, estudiantes de teología, les exigían llevar una clase de principios de salud o primeros auxilios. Y ellos practicaban en una toronja, una pomela, a inyectar. Los más valientes se inyectaban unos con otros para practicar. Yo sabía que él ya había pasado esa clase. Y estábamos ya en Rayones, le estaba predicando cuando llegó una señora muy preocupada, llorando, que por favor fuera el doctor a ver a su hijo que tenía mucha fiebre. Entonces le digo, sí, ahorita vamos a ir, nomás siéntese, escuche la predicación y vamos a ver a su niño. Y así terminó, escuchó, nos fuimos. Teníamos siempre un botiquín preparado de primeros auxilios donde muchas eran vitaminas, se usaba mucho levadura de cerveza, hierro para diarrea, para catarro, se usaba mucho la penicilina, siempre teníamos botiquín. Así que fuimos a ver al niño, tenía mucha fiebre y entonces yo pensé, bueno, vamos a poner, no iba el doctor esa vez, dice, vamos a poner una inyección. Y entonces le dije a mi esposo, que entonces pues no éramos ni novios, le digo, usted va a inyectar al niño porque necesita la penicilina. Dice, ay, ¿cómo? No, si yo no sé inyectar. Le digo, usted ya llevó esa clase, ya sabe inyectar, ya inyectó. Ahora va a inyectarlo.
No, pues yo he inyectado con pomela, con naranja, pero ya a personas no. Luego no se preocupe, yo le voy a preparar, porque venían en polvo, la penicilina la teníamos que diluir, pasar a la jeringa, inyectarla rápido, porque si no se nos tapaba y tenía que tener otro piquete. Yo se lo voy a preparar, y le preparo el área y usted ya nomás la... Y ya le daba pena de tanta existencia. Digo, bueno, si usted me ayuda, ya entramos. Para que él no se sintiera nervioso, pues le pedía a la mamá del bebé, del niño, que nos esperara afuera. Y sí, pues ya le limpié, preparé y le puso la inyección con temor o pena, pero sí la inyectó. Entonces ya entró la señora y ya dijo, ¡ay, ya lo inyectó! Y le dice a el estudiante que iba, doctor, ¿y ahora qué le doy de comer? Y entonces se quedó él así, todo pensando. Digo, la enfermera es la encargada de la dieta, así que salió del apuro, inyectó. Y desde entonces nos acostumbramos a ir a la avioneta misionera. Y de allí pues ya nos hicimos novios y nos casamos y fuimos felices por 62 años casados. No perfectos, pero felices, hasta que la muerte nos separó. Después de décadas, llegó el momento de dejar el hospital antiguo y trasladarse al nuevo edificio, un cambio que Lidia Rayo vivió de cerca. Cuando nos trasladamos de aquel hospital a nos tocó venir a limpiar, cuando pintaron, a ir a limpiar las orillas, quitar todo el yeso que había quedado. Lo hice con Ruth González. Entonces me tocó el traslado del hospital para acá, el hospital antiguo. Allá pues teníamos muchas necesidades, pero siempre nos decían, no, en el hospital nuevo ya va a haber de todo. Y sí tuvimos muchas cosas, pero no como hubiéramos deseado. Estuve en ese momento del cambio del hospital antiguo al hospital nuevo. Era emocionante porque íbamos a estrenar. Y vi a Lidiecita, ella se quedó participando junto con la señora Carrión en el hospital antiguo. Pero al mismo tiempo había nostalgia. Y aún para nosotros que éramos el personal nuevo, si podemos decir, no como tanto tiempo como ella, pero el hospital tenía una vista, un panorama, las flores, los jardines, y este lugar no estaba rodeado de jardines ni de flores. Pero al mismo tiempo sí, estábamos contentos porque había equipo, cosas nuevas. No íbamos a batallar con otras situaciones que habíamos vivido. Pero sí, eran como sentimientos ambivalentes. Ella estaba contenta, pero sí fue muy triste al ver el hospital vacío. Ella era una persona que siempre estaba dispuesta a estar moviendo todo. Ella estaba lista para estar moviendo a la gente. Y ella dijo, tú te quedas aquí, tú te quedas acá y tú te vas allá. O sea, la señora Ramón estaba trayendo a los pacientes, la señora Carrión los enviaba, la señora Ramón los enviaba y se quedaba en el hospital nuevo, y nosotros, Ruth González y su servidora, nos abocamos a estar recibiendo los pacientes, conduciéndolos en el lugar que era correcto o que tenían que estar. Y sí, fue un trabajo emocionante, pero nosotros estábamos felices porque íbamos a tener un espacio más amplio, aunque la señora Carrión estaba triste porque estaba dejando un hospital. Yo misma me siento triste, porque fueron momentos que gozamos allá. Había una enfermera, la señora Linda Carrión. Ella era una de las buenas enfermeras y ella le tocaba mandar aquí a los pacientes, y ya pues aquí eran bienvenidos, ya estaban con camas nuevas, ropa nueva, todo cómodo. Y dice ella que cuando despachó al último paciente y miró todas las camas vacías, pues le dio sentimiento y se puso a llorar.
como yo también me da sentimiento. Amé mucho aquel lugar y tuve también la satisfacción de trabajar acá. Ya me habían mandado antes a Washington, D.C., al hospital allá unos meses, para ver si podíamos adaptar algunas cosas a este hospital. Pero no, ni para cuándo, porque aquel hospital, como dije, todo era reusable. Los pañales, no teníamos agua caliente, las jeringas teníamos que hervirlas. Y allá pues yo veía que podía adaptar acá. Pues no, porque veía que las jeringas las tiraban, los pañales los tiraban, y todo era desechable. Pero pues gracias a Dios he visto cómo el Señor ha bendecido este lugar y fue creciendo hasta llegar ahora de que todo es más moderno. Pues para entonces ya habían muchas enfermeras ya tituladas. Sí venían menos pacientes, porque allá teníamos 60 pacientes, aquí tal vez teníamos 25 o 20 pacientes. Y entonces, pues vi como todo era ya más avanzado. Ya empezaban a tener las nuevas técnicas, que ya todo era pues moderno y más fácil, ya teníamos luz todo el tiempo y agua caliente y era pues ya todo más cómodo. Las enfermeras ya, hasta enfermeras que querían tomar una especialidad, ya empezaron a ver ya enfermeras que después estudiaban oftalmología o pediátrica o instrumentista. Y vi cómo el Señor desde el principio guió este lugar, que ha sido una luz en medio de la oscuridad, porque empezó pues de la nada y ahora vemos que está muy modernizado. Tal vez no tan perfecto como se quisiera, pero el Señor se ha manifestado en este lugar y hemos visto el avance en todo. ¿Y cómo era el ambiente entre ustedes? Ya diferente, porque ahora cada uno va a su especialidad, tiene sus pacientes, por ejemplo, tiene 2, 3, 4 pacientes. Allá a veces ni asignábamos los pacientes porque habían tantos que uno decía, voy a empezar a bañar de este lado y tú de allá y nos vamos a encontrar. Y pues el ambiente era, pues ahora me parece que antes había pues más espiritualidad. Teníamos las matutinas en la escalera del hospital allá, donde todas las enfermeras temprano ya estábamos en fila y siempre me tocaba dar la matutina. Ella no nos imponía, solo nos decía, debemos orar con el paciente. Y en las mañanas cuando llegábamos, siempre ella estaba en el vestíbulo de las escaleras del hospital antiguo, ahí orábamos, cantábamos y orábamos. Entonces ahí nos decía, recuerden que a veces el paciente necesita que oremos con él, aunque sea de día. Así que había momentos en que teníamos que orar con el paciente, aun cuando fuera una cirugía o fuera al tener algún procedimiento, orábamos con el paciente para poder que el paciente estuviera tranquilo y el paciente, la mayoría de ocasiones ellos estaban contentos de poder escuchar una oración, sentían ese confort y esa seguridad que teníamos que transmitirle a través de que Dios nos ayudaba para hacerlo y el paciente quedaba satisfecho para poder ir tranquilo a la cirugía que le correspondía en esa mañana. Personalmente, todo el tiempo que conocí a Lidiecita, o que la sigo viendo todavía, su espíritu era ecuánime, o sea, siempre tranquilo y sonriente, dispuesta, no recuerdo en ningún momento que tuvo un enojo, un grito, un mal gesto, ni aún para nosotros que éramos estudiantes o después colegas, ¿no? La forma de llamarnos la atención o de decir qué pasó, vamos a hacer, no es hagan,
siempre participando, una sonrisa, no sé, como yo la veo así diminuta, moviéndose en el hospital, es mi recuerdo, y lo mismo que ahora, que conversa, que tenía tiempo para el paciente, para estar con ellos, para saber cómo, se sabía todos los rincones del hospital y sabía qué le estaba pasando a cada paciente, porque ella entraba muy temprano, como a las 6:30 de la mañana o 6, para cantar en las matutinas y orar. Nos hacía cantar en las escaleras, no nos hacía, pero cantábamos fuerte para que los pacientes escucharan, y a las 10:30 ella se estaba yendo del hospital, y si había necesidad a las 11 o 12. Así que como que no tuviese que responder a su familia, pero ella estaba en el hospital, así que por eso puedo decir, se entregaba, se olvidaba de todo lo demás. Pero sí tenía una familia a la que responder. Como te puedes imaginar, tenía un gran arraigo muy profundo hacia el lugar que ella consideraba su santuario. Y en mi condición de hija única, yo desarrollé un apego muy profundo hacia ella. Y en las mañanas, si ella trabajaba, pues yo me despertaba y la buscaba. Y ella ya se había ido. Entonces, pues yo tenía que depender de alguien más, que eso era algo que no me gustaba, para prepararme para mis actividades del día. O si trabajaba en la noche, me gustaba mucho que ella me arrullara, que me cantara, que me contara una historia. Y pues ella todavía no llegaba de trabajar. Así que yo tenía que pues irme a dormir solita, y eso se me hacía muy, muy difícil. A veces me sentía un poquito abandonada, un poquito solitaria. Sí fue difícil. Tanto como competir con el hospital, pues francamente no, porque en todo caso la que hubiera salido perdiendo hubiera sido yo. Más bien aprendí a ver el hospital como si fuera mi hermano. Esos hermanos que vienen después a robarte el cariño de tu mamá, a robarte su vida. Yo tuve que aprender a compartir el tiempo de mi mamá con el hospital, el amor de mi mamá con el hospital. Y francamente a veces sentía como que mi mamá amaba más a mi hermano que a mí. Y bueno, ella hizo lo mejor que pudo por balancear su hogar con su trabajo. Pero pues obviamente son pasiones muy fuertes, el amor que ella tenía hacia su trabajo y pues obviamente hacia su familia. Y pues cuando es así, alguno de los dos tiene que salir perdiendo, y pues sí, en algunas ocasiones fue la familia la que tuvo que perder. Y algo que a mí me gustaría decirte desde mi punto de vista como hija, como alguien que vivió muy cerca de ella, es que yo a mi mamá nunca la vi como una profesional de la enfermería. Yo nunca la vi como esas personas que están luchando por superarse intelectualmente, académicamente, económicamente, escribir un libro, buscando alguna recompensa. Yo lo que vi en mi mamá, y lo sigo viendo hasta ahora, es a una mujer apasionada por el servicio, a una mujer con una profunda convicción de la misión que ella sabe que Dios le ha encomendado, que es aliviar el dolor de otras personas. Entonces su recompensa, su trofeo, lo que a ella le da satisfacción, lo que llena su vida, es saber que ha aliviado el dolor de alguien que sufría. Y por eso, por esa pasión, ella fue capaz de sacrificar tiempo con su familia, tiempo de ella, quizá algunos gustos que tenía, con tal de saber que ella estaba ayudando a alguien más. Y mira, si yo hubiera sabido que ella dedicaba tanto tiempo a su trabajo y quizá que me dedicaba menos tiempo a mí por conseguir algún beneficio académico o económico o algún puesto, hoy por hoy yo estaría amargada o estaría resentida. Pero al ver que lo que a ella la impulsaba era aliviar a alguien más,
¿Quién sería yo al sentirme así? Yo solo me siento agradecida. Me siento agradecida con Dios porque quizás esas noches que yo me fui a dormir sola y que yo quería estar con ella, estaba ayudando a aliviar el dolor de alguien más. Y por eso le agradezco tanto a Dios por la mujer a la que yo tanto admiro, que tanto respeto, que tanto amo y que me dio el privilegio de llamarla madre. ¿En qué año se jubiló y cuántos años trabajó? Me jubilé en el año 1991. Trabajé 40 años y 4 meses. ¿Cómo ha sido su vida luego del hospital? Pues yo siempre había oído que cuando las personas se jubilaban, se deprimían, se enfermaban, ni gozaban su jubilación porque terminaban como yo en una silla de ruedas. Pero yo he gozado mi jubilación porque tengo como 37 años jubilada y pues la he gozado. Me dediqué a mi casa, a mi familia, a hacer cosas que no hacía antes, involucrarme en las actividades de la iglesia, siendo maestra de niños, directora de Dorcas, maestra de escuela sabática, y todavía visitaba a los enfermos y tenía grupos pequeños en mi casa. Y eso pues me ha dado mucha satisfacción. ¿Cómo te sientes al ver atrás? Pues me siento muy satisfecha y con mucha gratitud al Señor porque he visto los principios del hospital, el fin de aquel hospital, cómo nos tocó cambiarnos, cómo el Señor bendijo aquel lugar y lo sigue bendiciendo y siguen habiendo muchos milagros todavía aquí. Todavía hay personas que vienen muy enfermas, vienen en los carros de la Cruz Roja y se van cargando sus muletas. No solo van sanados físicamente, sino espiritualmente con un corazón nuevo. Al principio el propósito de tener una escuela de enfermería en un hospital era para servir a México, a todos los mexicanos. Pero ahora hemos visto cómo el hospital es conocido en muchas partes del mundo, la universidad, porque pues vienen personas de diferentes países, diferentes nacionalidades, diferentes idiomas. Y eso ha hecho que este hospital siga siendo una luz en medio de la oscuridad. ¿Qué le dirías al personal de enfermería? Les diría que al entrar al hospital dejen todos sus problemas en casa y que se concentren con los pacientes, con el personal aquí dentro del hospital. Y que sigan estudiando porque pasamos por la vida estudiantil solamente una vez en la vida, que la hagamos tan perfecto como sea posible. ¿Qué valores crees que se necesitan para hacer este trabajo? Los valores que se necesitan es la espiritualidad, una vida de servicio y de amor, dando el mensaje para terminar la obra y que Jesús venga pronto. Que es un privilegio para ustedes haber elegido esta carrera porque están imitando lo que Jesús hizo en la tierra, que se destacó por 3 cosas. Enseñó, predicó y sanó. Enseñaba en las montañas, a la orilla del mar, pero su mayor gozo era sanar a los enfermos. Y ustedes es lo que ustedes están haciendo. ¿Cómo te gustaría ser recordada? Me gustaría que me recordaran como una persona sencilla, humilde, dedicada al servicio, siempre lista para ayudar a los demás. Lidia Rayo llegó desde Nicaragua con fe, humildad y un solo deseo: cuidar a los enfermos. Durante 40 años y 4 meses fue el corazón de la enfermería de este hospital, siendo su primera jefa de enfermeras. Trabajó con jeringas de vidrio,
lámparas de combustible cuando faltaba luz y siempre con una oración para cada paciente. En ese tiempo, se estima de manera no oficial que más de 132,000 personas fueron atendidas bajo su liderazgo. No buscaba reconocimiento, solo quería, como ella misma dijo, ser recordada como una persona sencilla, humilde, siempre lista para ayudar a los demás. En homenaje en vida a Lidia Rayo de Díaz. Que voy a orar siempre por usted, porque sé que tiene muchos desafíos también. A veces falta de personal, que a última hora una enfermera no llega y usted preocupada a ver quién la va a suplir. Pero hasta ahora el Señor le va a ayudar, le va a dar sabiduría, porque la obra es del Señor y Él la ha puesto aquí porque usted va a hacer todo lo que pueda, está haciendo, y lo demás lo hará el Señor. Así es, Lidiecita. Eso es algo que siempre he tenido presente, que la parte que a nosotros nos hace falta, Dios la va a poner, porque no somos perfectos, así ¿verdad? Es, claro. Y pues el legado que usted nos está dejando es un legado muy importante que vamos a recordar toda la vida, y el hecho de que podamos tenerlo plasmado en un video va a ser muy importante para nosotros, para que no nos olvidemos dónde están nuestros orígenes del Hospital La Carlota. Yo quiero agradecerle infinitamente que usted haya estado dispuesta a hablarnos, a dejarnos este lindo mensaje, para que nunca se nos olvide cuál es nuestra misión y qué es lo que Dios pues pide de nosotros. Pues la misión es una vida de servicio, y el Señor ha bendecido grandemente este lugar y lo va a estar bendiciendo hasta que Él diga hasta aquí. Así es. Pues muchas gracias. Que Dios le bendiga.